Muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí en el Festival Fleet 2025 y en esta bella ciudad de Arequipa por primera vez. El tema que les quiero traer hoy día es algo que no es el futuro, sí, es el presente y es la utilización de inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales, ¿no? Para estar conforme con el tiempo, aquí les presento la agenda. Quiero empezar hablando un poco de esos factores que han impulsado ese crecimiento en la analítica empresarial, ¿no? Ha habido un boom en la analítica empresarial, obviamente ahora se traslada a la inteligencia artificial, pero tal vez podemos verlos brevemente. ¿Cuáles han sido esos factores, ¿no? Y después podemos pasar a hablar sobre las posibilidades que nos trae la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, unos pequeños casos de aplicaciones en áreas de marketing, finanzas y ventas, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos trasladar esos métodos predictivos a toma de decisiones, ¿no? Que tenga un impacto real en los negocios. Bueno, empecemos con esos factores, ¿no? Los factores que impulsan la analítica empresarial son tres, ¿no? Son tres, son los avances tecnológicos, los desarrollos metodológicos y una explosión en el cómputo y básicamente en el almacenamiento de datos. Empecemos con el primero, ¿no? Avances tecnológicos. Les invito a pensar en datos. ¿Cuáles son esos datos que son una prioridad para usted? Ya sea estudiante, tenga una empresa mediana, pequeña, grande. Le aseguro que los datos que usted está buscando, alguien los tiene, ¿no? Y eso se debe a todos esos métodos que tenemos para coleccionarlos, ya sean aplicaciones, redes sociales, métodos de gestión CRM, formularios, ¿no? Los datos están presentes ahí. Hay una abundante cantidad de datos. El segundo punto son los desarrollos metodológicos, ¿no? Contamos con métodos que son muy potentes y al mismo tiempo son muy fáciles de usar. Se escucha cada día que no se necesita programación o que la programación es mínima. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Ya sean métodos supervisados, no supervisados, semi supervisados y muchos más, ¿no? Los métodos están ahí. Si los datos están presentes, les aseguro que la predicción puede ser muy alta. Sí, el problema puede ser la interpretabilidad, pero los métodos están ahí. El tercer punto vendría a ser la capacidad en el cómputo y almacenamiento, ¿no? De los datos. La nube, los servicios que ofrecen AWS, los servicios que ofrecen Azure de Microsoft, por ejemplo, dan capacidades a las pequeñas empresas, medianas empresas, capacidades que hasta hace poco solo las corporaciones las tenían. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay una explosión en cómputo, en la capacidad de almacenamiento, los datos están ahí, tenemos modelos poderosos, eso nos ayuda y nos trae básicamente una oportunidad en la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial. Quería compartir con ustedes una pequeña estadística, ¿no? Estos son datos globales. Se calcula que al menos el 70% de todos los datos generados por las empresas no son utilizados, ¿no? Esa es cualquier cantidad de datos, no los estamos utilizando. Y esto puede empeorar si consideramos que a veces los equipos de trabajo de los que formamos partes no tienen un perfil técnico. No tenemos personas que sepan programar, utilizar métodos cuantitativos o métodos para predecir algún tipo de variable, para evaluar diferentes modelos, para trasladarlos en políticas en la empresa. A veces no tenemos ese perfil técnico. Lo importante es que hoy eso se puede subsanar, ¿no? Eso se lo puede subsanar y se lo puede hacer utilizando inteligencia artificial. Eso nos va a traer la pregunta, ¿y qué es la inteligencia artificial, especialmente la generativa? Y permítanme dar una pequeña definición, muy básica, ¿no? La inteligencia artificial generativa sí es una parte de la inteligencia artificial, pero va más allá, nos permite no solamente analizar, te permite crear, muchos de ustedes pueden crear textos, videos, imágenes, ¿no? Pero hoy día la parte de mi presentación nos permite tomar decisiones y nos permite tomar decisiones automáticamente, ¿no? Y constantemente. Entonces, ese va a ser básicamente el enfoque de esta presentación, utilizar estas herramientas de inteligencia artificial que de una manera sencilla las podemos utilizar, bueno, sencilla, en base a algunas presunciones, nos permite utilizarlas, ¿no? Podemos generar visualizaciones, nos permite tomar decisiones
y es importante conocerlas. Una de esas herramientas de inteligencia artificial es Akio, una de muchas, ¿no? Esta herramienta de inteligencia artificial les permite integrar datos, por ejemplo, de diferentes formatos. Uno los puede acumular, los puede coleccionar en una sola base de datos. Te permite utilizar modelos, ¿no? Comparar diferentes modelos. Te permite tomar decisiones, visualizaciones, te permite hacer preguntas, ¿no? Entonces, es importante traer 3 ejemplos y déjeme empezar por el primero. La primera aplicación es predecir conversión de leads en marketing. La segunda va a ser predecir el cierre de oportunidades, ¿no? Sabemos que a veces el cierre, cuando hay una oportunidad de negocios, a veces toma bastante tiempo. Sería interesante saber cuáles son aquellas que van a tener mayor probabilidad de éxito. Y la última, en el sector de finanzas. Quisiera saber cuáles son esas facturas que son relativamente riesgosas, si van a llegar a cancelarse o no. Entonces son aplicaciones que tal vez empresas medianas, inclusive grandes, ¿no? Tienen que lidiarlas día a día. La primera, empecemos con la aplicación de marketing. Es una pregunta válida el día de hoy. Hay muchísimos clientes potenciales y a mí me interesa saber cómo puedo dar ese salto entre un cliente potencial a un cliente real. Quiero saber cuál es la probabilidad que usted sea mi cliente. Pero eso no es suficiente. Yo quiero saber cuál es el perfil de ese cliente para que pueda utilizar mis recursos de una mejor manera, pueda tener un mejor planteamiento. Entonces es aquí donde vamos a utilizar la inteligencia artificial, no solamente para predecir si usted va a convertirse en mi cliente, pero también voy a tratar de conocer cuál es el perfil de aquellos clientes que yo necesito o donde voy a tener un mayor éxito. Entonces, obviamente necesitamos empezar con una pregunta. Y créanme, empezar con una pregunta no es nada sencillo. Aquellos que han hecho algo de consultoría o han tratado de empezar a trabajar o han hecho una pasantía saben que las preguntas a veces no son tan obvias. Y esta aplicación te permite tener esa interacción donde uno puede hacer preguntas. Y en una diapositiva la voy a mostrar. Entonces mi pregunta es, ¿qué leads tienen mayor probabilidad de convertirse? Es una pregunta básica. Espero llegar a una respuesta, pero al mismo tiempo quiero saber cuáles son los factores que inciden a una persona en convertirse en un cliente. Y a la vez quiero saber cuál es ese perfil, así que eso va a disminuir el tiempo de búsqueda y voy a saber a qué tipo de persona voy a buscar allá afuera. Entonces empecemos. Este es un pequeño ejemplo. Esto es para una empresa relativamente mediana. Los datos han sido coleccionados para empresas que no tienen más de 1000 empleados. Y los datos tenemos récords de no más de 10,000 observaciones en todos los ejemplos. Es por eso que las preguntas o las variables son limitadas. Y las variables con las que contamos son, por ejemplo, el tamaño de la compañía. Es la primera variable, es muy interesante, es muy importante. Estas compañías tienen empleados de 1 hasta 1000. La segunda variable es una variable que la empresa ha asignado, el engagement score. Sí, es subjetivo, se puede ir cambiando, pero es el nivel de interacción con los canales de marketing, va de 0 a 100. Tenemos otras variables como si usted visitó la página web, si asistió a un webinar, si hizo clic en un correo, por ejemplo, días desde el primer contacto. Y sí, algunas de estas variables tienen sentido, ¿no? Si ya han pasado 100 días o 200 días desde nuestra última interacción, probablemente usted no llegue a ser un cliente nuestro. Eso sí es obvio. Pero tal vez sea interesante saber dónde tengo mayor probabilidad, si es hasta el tercer día, quinto día, los primeros 10 días, y eso puede generar una política de empresa, ¿no? Entonces queremos cuantificar esos factores. Y hay otras variables, ¿no? Como si viene de una región norte, si la empresa de la que usted es parte es una empresa tecnológica, y la última variable es la que estamos tratando de predecir, ¿no? Si usted se va a convertir en un cliente real. Cuando uno utiliza todos los datos y los sube a la herramienta, se ve algo así. Cada columna representa una variable. No quiero hacer mucho énfasis en esta parte, pero sí se pueden coleccionar diferentes tipos de datos. Se pueden hacer modificaciones, finanzas, economía. Si tenemos alguien del área, saben que tenemos muchas métricas, combinaciones de variables, se las pueden hacer. Si usted está en esta área, tal vez usted se pueda preguntar, ¿puedes estandarizar los datos? Sí, se los puede hacer. Voy a dejar esa parte técnica para mañana, donde pienso hacer una presentación de esto, pero solo quería mostrar que los datos sí se los puede subir y es muy sencillo. La siguiente parte es una exploración de datos.
Y en la gráfica del lado derecho yo hice una pregunta y dije, bueno, asumiendo que yo no sé nada de marketing, quiero saber qué opciones tengo, qué gráficas puedes mostrarme, qué visualizaciones. Y me lanzó una lista de gráficas que pueden generar para mí. Y después yo dije, bueno, sí, quiero saber quiénes van a ser esos clientes, ¿no? Esos clientes con los que voy a contar. Y pienso que el tamaño de la industria de las que vienen tiene alguna conexión con ser cliente o no. Entonces lanzo una pregunta y digo, el ser cliente está conectado con el tamaño de la industria, y me lanza una gráfica al lado derecho, ¿no? Me lanza una gráfica y me lanza, aparte de eso, el código que ha sido utilizado para generar esa gráfica, código Python. Me lanza, después de este prompt, me lanza cómo entiende la aplicación la pregunta que yo le he lanzado para que la modifique. Y aquí las oportunidades son infinitas. Uno puede pedir una tabla, uno puede utilizar otra gráfica. Si usted tiene conocimiento y puede comprender un poco más de la gráfica, ya puede empezar a sacar sus conclusiones. Una herramienta muy fuerte, no solamente para los negocios, sino también para la educación. Uno puede enseñar código al mismo tiempo, cómo hacer las preguntas y qué clase de visualización es la más utilizada. Pero ese no es el objetivo. Sí, tengo unas gráficas, entonces paso al análisis. Entonces en el análisis me va a decir, solo necesito saber qué estás tratando de predecir y qué variables quieres utilizar. Quiero utilizar todas y marco la que quiero predecir, y va a utilizar un sinfín de algoritmos. ¿Necesito conocer los algoritmos en detalle? La respuesta es no. Eventualmente sí vas a querer conocer un poco más de ellos, pero generalmente no. Y te lanza estos números que obviamente necesitamos conocerlos un poco, y empieza con un 82.5 al lado derecho ahí arriba, ¿no? Ese es el nivel de exactitud. Eso es qué tan exacto va a ser este modelo para predecir. Y te lanza algunas estadísticas, pero no quiero ir en detalle. Te lanza, bueno, quieres saber qué tan exactos somos para predecir los clientes verdaderos versus los que no son, y te va lanzando unas estadísticas. Lo interesante es lo que pasa en el lado derecho. Ahí se dividen en tres gráficas, ¿no? La que se ve más oscuro, azul oscuro, eso representa el segmento, el perfil de un cliente que muy probablemente llegue a ser un cliente real, ¿no? Y te dice las características. El segundo, que vemos que es más o menos un celeste más claro contra un azul, hay una incertidumbre ahí, no estamos muy seguros. Y en la última, donde es ya un celeste claro, la mayoría de la gráfica representa ese segmento de la población que no van a llegar a ser clientes tuyos, muy probablemente. A mí me interesa mucho esa gráfica porque yo trabajo con recursos limitados, tengo un personal limitado y ya sé a qué segmento de la población voy a enfocarme. Aquí en esta gráfica analiza factor por factor y te va diciendo qué factor es el más importante. Por ejemplo, aquí en la primera, no sé si es muy claro, pero dice el tamaño de la compañía es la variable más importante, y trata de cuantificarlo y te lanza un número y te dice si ese cliente potencial trabaja en una compañía donde hay entre 800 y 998 empleados, la probabilidad de que sea un cliente verdadero se incrementa en un 30%. Entonces te va mandando por variable cuáles son las más importantes. Y esto se pueden convertir en políticas, esto va cambiando semana a semana. Yo puedo compartir automáticamente este informe, lo puedo generar en un correo automáticamente y mandarlo a mi equipo de trabajo y saber exactamente con quiénes tienen que trabajar o a qué perfil es el que estamos buscando. Hay muchísimas más gráficas, pero esta es muy importante. Esto se puede generar una vez que tenemos el modelo, una vez que decidimos cuáles son esas variables importantes para nosotros. Podemos mandar, ya sea por una dirección, en una página web, un correo, podemos mandar una encuesta como esta. Y alguien del equipo de trabajo puede llenar los datos, puede mencionar algunas características como si un cliente potencial ha hecho clic en el correo, si cuántos número de contactos tenemos en su empresa, de la industria de que proviene, la última vez que hemos tenido algún tipo de interacción. Y ese modelo que hemos generado va a ser utilizado y al final te va a lanzar un número o te va a dar la respuesta sí o no. En este caso nos lanza una probabilidad. La probabilidad dice que es 66% de que no va a ser un cliente, ¿no? Obviamente eso es un poco difícil, tal vez no queremos hablar en números, hay la opción de cambiar eso por un sí o un no. En este caso sería no, no va a llegar a ser un cliente.
Esto se puede trabajar con el equipo, como lo digo, de forma gratuita, ¿no? Es solamente una página donde se la puede llenar los datos y en ese instante se te lanza la respuesta. Bueno, ese es el primer caso. Ese es el primer caso. El segundo es sobre ventas. Y aquí la pregunta es, ¿qué oportunidades están más cerca de cerrarse? A veces aplicamos a un sinfín de oportunidades y el tiempo para tomarse una decisión toma bastante tiempo. Sería bueno tal vez tratar de predecir en cuáles son aquellas aplicaciones en las que deberíamos poner énfasis, en las cuales tenemos una mayor probabilidad de que seamos aceptados. Pero más aún que eso, lo que queremos saber es cuáles son esos factores que inciden. Lo podemos utilizar para evaluar a nuestro personal, podemos utilizar para evaluar, no sé, la economía, la situación actual. Entonces, no solamente enfoquémonos en la predicción, sino cómo podemos utilizar esto en políticas en nuestra empresa. Y estas son las variables. Esto sí es una empresa pequeña. En función de las variables nos podemos dar cuenta, no había mucho almacenamiento de datos, pero la pregunta es, ¿qué información tienes acerca del tamaño de este trato en dólares, ¿no? La segunda variable es la antigüedad de ese cliente en años, número de reuniones que han tenido, si se envió una propuesta, sí o no, años de experiencia de tu representante, hubo participación de marketing y si hubo un deal o no, si se cerró el deal o no. Y en función de eso, el análisis es similar, ¿no? Nos va a lanzar un sinfín de estadísticas, nos va a decir que tienes un modelo con un 86% de exactitud. ¿Esto es bueno o malo? Puedes tener un modelo que mejore el mío, probablemente, pero es importante usar estas estadísticas porque a medida que pasa el tiempo vas a tener acceso a mayores datos y este modelo se va a ir actualizando día a día. Podemos ver otros números, si ven los números en verde, 85% y 87%. Esta parte es muy interesante porque te dice qué tan exacto es tu modelo para predecir los ceros, no hay deal, y los unos, que sí representan un deal, ¿no? Entonces, obviamente, tener un deal es un poco más bajo, 85% versus el 87%. Pero una vez más, esto nos sirve para evaluar modelos, para saber si los modelos están mejorando o no. Y en función de eso podemos tomar una decisión, ¿no? Podemos ver cuáles son esos factores que van a afectar más a este cierre y podemos enfocarnos en ellos. El tercer caso es un caso de finanzas. Déjenme ir atrás un segundo. En el caso de finanzas, lo que queremos ver en el caso de finanzas es, queremos identificar aquellas facturas que tienen alto riesgo de impago. ¿No? Es muy importante esto, quiero saber cuáles son esos, especialmente estamos hablando de cuáles son esos clientes. ¿Tenemos datos? Tenemos. ¿Cómo podemos utilizar esto y cómo puede ser parte de la política de una empresa? ¿Cómo podemos utilizar este historial de pagos para tener cuidado, tener más precaución en el futuro? Entonces, las variables que tenemos aquí es obviamente el monto de la factura en dólares, días que la factura está vencida, es una variable que contienen, cantidad de pagos anteriores con retraso, edad de la factura en días, ingresos mensuales de esta empresa, puntaje crediticio del cliente, muy importante, y el último, si la factura es de alto riesgo, sí o no. Relativamente aquí hay pocas variables. Esto obviamente va a llevar a una segunda iteración, a preguntar por más variables, por más datos, para tener un mejor modelo. Pero eso es con lo que contamos hoy día. Y al utilizar el modelo, subimos los datos, le pedimos que escoja el mejor modelo y que nos lance predicciones. Y aquí es 85% el nivel de exactitud para este modelo. Una gráfica que no presenté en los anteriores casos, pero que en cada caso está presente, es la segunda, la que está abajo. Sí, tienes un nivel de exactitud del 85%, pero yo quiero saber cuáles son esas variables que tienen mayor impacto. Y la primera es el monto de la factura. Y es muy probable que me digas, eso es muy obvio, no necesito subir mi modelo, aprender inteligencia artificial, sacar estas gráficas. Yo entiendo que tal vez mayor el monto de la factura aumenta la probabilidad de que sea impago. Es posible, pero ¿cuáles son esos brackets? ¿Cuáles son esos rangos donde tu probabilidad es más alta o menor?
Eso te lo puede otorgar el modelo y eso puede ser incorporado en tu equipo de trabajo. Por ejemplo, nos dice si esa factura está entre $101 y $4,474. La probabilidad de que ese impago baja en un 30%. Entonces ya sabes en qué tipo de facturas, a qué específicos montos uno se tiene que enfocar si tus recursos son limitados, si cuentas con un personal limitado. La segunda variable que afecta si una factura es impaga o no va a ser los pagos atrasados. La tercera es el score de crédito y para cada una de ellas te va mandando los brackets. Bueno, tenemos estos modelos muy interesantes, por cierto. No toma mucho tiempo en aprenderlos. Puedo jugar con ellos, sí, pero ¿ahora qué? Tengo un modelo que me puede predecir. Hay esa opción donde yo puedo tal vez mandarlo a mi equipo y ellos pueden introducir datos y les va a lanzar la respuesta. Puedo ver cuáles son los factores que influyen en tiempo real. Tal vez puedo generar algunas políticas nuevas en base a estos datos. Pero tal vez quisiera ir un poco más allá, quisiera que este proceso sea automatizado, ¿no? Entonces hay herramientas donde este workflow puede ser automatizado. Estamos hablando de agentes de inteligencia artificial, hay muchos ejemplos. N8N es uno, por ejemplo, donde tal vez uno quisiera mandar un correo al lunes en la mañana a su equipo de marketing y decir, estos son los clientes en los que tenemos que enfocarnos esta semana. ¿Por qué? Porque en esta específica semana hay estos eventos en la ciudad, porque nos estamos enfocando en la parte de la ciudad, en la parte norte, porque nos estamos enfocando en el sector tecnológico, en fin, eso se lo puede lograr, ¿no? Se lo puede lograr, se puede incorporar lo que vimos en Akio, los resultados se lo puede incorporar en N8N y eso se te puede llegar en un correo electrónico donde uno puede decidir qué tan pronto o cada cuánto tiempo estos correos electrónicos pueden ser llevados. Y sí, es una herramienta muy interesante. Hay las opciones para bajarla en la computadora, para usarlo en la nube. Y mañana la opción es de utilizarlos y hacer estas demostraciones. Esto marca un poco el resumen de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, hay muchas áreas, hay muchas aplicaciones. Vimos algunas en marketing, ventas, en finanzas. Hay preguntas específicas que no necesariamente las sabemos desde el principio, pero si tienes acceso a estas herramientas y puedes visualizarlas, las preguntas van a llegar. Vas a poder comparar, vas a poder ver si hay una relación entre ellas. Tal vez hay que aprender un poco, ¿no? ¿Cuál es ese prompt? ¿Cuál es esa pregunta que uno tiene que hacer? Las preguntas están ahí, la predicción está ahí. La pregunta es cómo lo puedes llevar a tu empresa, a ser parte de una política y cuál es ese beneficio. En el caso de marketing, ¿no? Eso puede tener un efecto significativo en las campañas de marketing, en cómo vamos a ajustar nuestros recursos y cómo van a ser utilizados para ser más eficientes en la búsqueda de clientes reales. En ventas, queremos obviamente cerrar la mayor cantidad de deals. Eso no es posible. Entonces queremos ser muy estratégicos y enfocarnos en aquellos donde tenemos una mayor probabilidad que obviamente van a tener un impacto de profitabilidad en tu compañía. Y en finanzas obviamente queremos tener los clientes que son buenos, ¿no? Nadie quiere un cliente malo. Queremos que todas nuestras facturas no sean riesgosas. Y eso va a tener un efecto también en los números de tu compañía. Hay un valor aquí agregado al usar estas tecnologías, ¿no? Hay muchas compañías en las que yo he visto que utilizan software que hay un pago mensual, anual por actualizaciones. A mi modo de ver eso va a ir cambiando, ¿no? Va a haber un incremento en el uso de estas herramientas que ahora que están al alcance de todos. Porque las decisiones se las puede tomar automáticamente y uno no tiene que preocuparse por las actualizaciones. Ahora, para cerrar, he escuchado muchas veces estudiantes, papás de estudiantes, empresas pequeñas, medianas, corporaciones, que hay cierto miedo sobre la inteligencia artificial. Ha llegado para quitarnos nuestros trabajos, ha llegado para reemplazarnos, ¿no? por un agente de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les invito a utilizar la inteligencia artificial y verla como un socio de trabajo, ¿no? Está aquí para expandir
sus capacidades, las capacidades que tenemos cada uno de nosotros en la toma de decisiones. Entonces veámoslo así como una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones inteligentes, rápidas y escalables. Eso sería todo. Muchas gracias.